Bueno, vamos a seguir viendo algunas estructuras en Java. Habíamos dicho al principio que Java ejecutaba todas las sentencias de código en forma secuencial, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Ejecutaba todas, no había forma de que no ejecute ninguna, hasta que conocimos las sentencias condicionales, y ahí, de acuerdo a si se cumple o no se cumple alguna condición, podemos saltearnos algunas líneas de código que no se ejecuten, o que se ejecuten solo las que nosotros programamos para que se ejecuten cuando se cumple una condición. Ahora vamos a ver otro tipo de estructura que también rompe la secuencialidad, que es los bucles, aquellos códigos que se repiten varias veces seguidas, no como una función que uno la ejecuta una vez y después de muchas líneas de código necesita hacer lo mismo que esa función y la vuelve a ejecutar, sino un grupo de sentencias que se ejecutan repetidamente durante una cierta cantidad de veces, que ya vamos a ver, y que también afectan a la secuencialidad porque no rompe eso de que siempre ejecuta de arriba hacia abajo, porque en algún momento vuelve hacia lo anterior que ya se ejecutó para volverlo a ejecutar. La primera estructura que vamos a ver es el for, que en castellano significa para. Ahora vamos a ver cómo es la estructura. Este ciclo lo que tiene es que es determinado. Cuando empieza el ciclo ya sabemos cuántas iteraciones o cuántas repeticiones va a realizar. ¿Cómo está compuesto un for? La palabra reservada for y entre paréntesis tres componentes. Primero, una variable de control se inicializa, por lo general se toma como un entero i por iterador, igual a 0, igual a 1, igual a lo que necesitemos. Luego, una condición que se tiene que cumplir para que se siga ejecutando este ciclo. Y luego el incremento o decremento o cómo manejamos esa variable de control en cada ciclo de la iteración. ¿Qué tenemos acá? Para el entero i, que empieza valiendo 1, esto se va a ejecutar mientras i sea menor o igual que 10, y la variable i se va a incrementar en cada vuelta en 1. Y estamos imprimiendo número y luego el valor de i. Vamos a ejecutarlo a ver qué da. Y ejecutó este mismo código, system.out.println número más i, lo ejecutó 10 veces, desde el 1 hasta el 10. ¿Por qué? Cuando ejecuta la primera vez, i vale 1, entonces ejecuta número más 1. Llega al final del ciclo for, entonces toma la variable y le incrementa en 1 porque así lo definimos. Vuelve a repetir el código dentro del for, imprime, i vale 2, termina y lo vuelve a incrementar. I vale 3, i vale 4, i vale 5. Cuando i vale 10, esta condición se cumple, i es menor o igual que 10, sí, por lo tanto entra dentro del for, imprime, cuando termina le suma 1 a i, vale 11, cuando vuelve pregunta, ¿i es menor o igual que 10? No, porque ya es 11 y por lo tanto termina la ejecución del ciclo for. Un detalle a tener en cuenta, esta variable i solo existe dentro de las llaves del for. No, si yo acá afuera pusiera un south de i, fíjense que ya me da error porque dice que i no está declarada. No puede encontrar la variable. ¿Sí? Porque la variable i y cualquier otra variable que yo puedo definir acá adentro, ahí defino una variable que se llama variable, y si la quiero usar acá afuera, me dice que no encuentra el símbolo porque nunca la declaré. Está declarada dentro del for y solo vale dentro de la estructura for. Vamos a ver otras variantes. Yo voy a comentar esto, así no se ejecuta todas las veces. Y vamos a descomentar esta.
Acá empezamos en 0, hoy empezábamos en 1 hasta 10 para imprimir del 1 al 10. Ahora quiero hacer lo mismo, pero empezamos con la i en 0 y menor que 10 es la condición, acá era menor o igual que 10, y más, eso sigue igual. Y fíjense que allá uso el índice y le hago una operación matemática que es sumarle 1. Cuando concatenamos cadenas y yo no pongo los paréntesis, va a concatenar el string, este que está entre comillas, número con un espacio, a eso le va a concatenar este i transformado en string, que va a valer 0, y a eso le va a concatenar este 1 transformado en string. O sea, la primera vez va a decir número 0, 1. Si yo quiero que esta operación matemática se realice, la pongo entre paréntesis, entonces primero se realiza la operación y el resultado es lo que se concatena al string. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Empezamos con i valiendo 0. Entra acá, system.out.println, ¿número de qué? De 0 más 1. O sea que va a imprimir 1. Cuando llegue al 9, el último valor, 9 es menor que 10, entra, va a ingresar acá a mostrar esto por consola, va a decir número 9 más 1, que es 10, va a mostrar el número 10, lo va a incrementar a 10 y ya no entra porque i no es menor que 10. Este ciclo también va a mostrar del 1 al 10. Vamos a comentar y vamos a pasar a otro ejemplo. Podemos tener la inicialización de la variable en un número mayor que el de la condición de control. Y en lugar de incrementar la variable de control, la podemos decrementar. Entonces, en el primer ciclo i vale 10. Preguntamos si i es mayor que 0, en este caso sí, porque es 10. Imprimimos el número 10. Cuando llegamos al final del for, decrementamos i. Entonces la segunda vez va a valer 9. 9 sigue siendo mayor que 0, se ejecuta, imprime el 9, se decrementa 8, así hasta llegar al 1. Imprime el 1, lo decrementa, i vale 0, i es mayor que 0, no es mayor que 0 y el 0 entonces no lo imprime. Esto va a imprimir desde el 10 hasta el 1. Comentamos y vamos al siguiente ejemplo. No necesariamente los incrementos o decrementos de la variable de control tienen que ser de 1 en 1. Acá tenemos un for donde la variable i se inicializa en 0, la condición es que i sea menor que 10, y ahí lo incrementamos de 2 en 2. Entonces, la primera vez vale 0, ejecuta, system.out.println, va a mostrar por consola número par más el 0, o sea, va a mostrar número par 0. Llega al final del ciclo for, se incrementa la variable en 2, entonces pasa a ser un 2. El 2 es menor que el 10, sí, entra al for, número par 2, termina el for, lo vuelve a incrementar en 4, lo imprime en 6, en 8, en 10 lo imprime, cuando llega acá lo incrementa a 12 y ya no entra al for. Esto nos va a mostrar desde el 0 hasta el 10 incrementados de 2 en 2. Vamos a otro ejemplo. Inicializamos la variable en 1, la condición es que esa variable sea menor o igual que 10 y la incrementamos de 1 en 1. Imprimimos, la primera vez vamos a imprimir número más i, o sea número 1, y acá decimos que i es más igual a 10. O sea, i en este momento valía 1, le sumamos 10, vale 11. Llega al final del ciclo, se incrementa, o sea que vale 12. Ingresamos acá y preguntamos, ¿es menor que 10? No, no es menor que 10 y no entra. Entonces, ojo si toqueteamos la variable de control que nos puede hacer salir del ciclo o romperlo. Esto debería imprimir solamente el 1. ¿Sí? Veamos otros ejemplos.
Declaramos el for con la variable de control que inicie en 1, la condición que sea menor o igual que 10 y que se vaya incrementando de 1. Imprimimos la variable de control, la primera vez va a ser un 1. Preguntamos, ¿y es igual a 3? Como no es igual a 3, sigue, llega al final del ciclo, incrementa en 1, se pasa a ser 2, 2 es menor o igual que 10, sí, lo imprime, ¿y es igual a 3? No, no entra al if, termina el ciclo, se incrementa, es un 3, 3 es menor o igual que 10, sí, imprime el 3, y pregunta, ¿y es igual a 3? Sí, entonces entramos dentro de la estructura if, imprimimos, encontramos el número que queríamos, por ejemplo, y luego de hacer estas tareas ponemos un break. ¿Qué hace la palabra reservada break? Termina, quiebra el ciclo y sale y lo termina. O sea, no continúa, no llega al final y vuelve a incrementar la variable y vuelve a preguntar. El break dice, listo, terminamos con el for, por más que nos queden 1, 2, 100, 1000 iteraciones, la palabra break lo termina. Por lo tanto, con esta estructura deberíamos imprimir hasta el 3 y luego imprimir ese texto que declaramos ahí. Número 1, número 2, número 3. Encontramos el número que queríamos y salimos. Vamos a comentar y vamos a pasar al próximo ejemplo. Volvemos a declarar i menor o igual que 1 e igual a 1, le inicializamos i menor o igual que 10 y más, como todas las veces anteriores. Y lo primero que hacemos, preguntamos es, ¿i es menor que 3? Sí, como vale 1, lo que está dentro del if es un continue. El break vimos que lo que hacía era terminar con el ciclo for. ¿Qué hace continue? Salta hasta el final del for, no hace nada de lo que sigue, acá podríamos tener muchas más sentencias, no hace nada, llega al final del for y lo vuelve a inicializar. Perdón, incrementa la variable, o sea que la próxima vez es 2 y vuelve a entrar al for. Ahora i vale 2, ¿es menor o igual que 10? Sí, entra, pregunta, ¿2 es menor que 3? Sí, continúe, se va al final y vuelve a ingresar. Ahora i vale 3, ¿3 es menor o igual que 10? Sí, entra, 3, ¿es menor que 3? No, no es menor que 3. Entonces no entra acá por el continue. Sale del if y imprime el número i, que es el 3. A la vuelta siguiente es un 4, tampoco entra, con el 5, con el 6, así hasta el final. Por lo tanto, con esta forma, el 1 y el 2 no lo vamos a imprimir. Vamos a imprimir a partir del 3, porque le pusimos una condición y usamos la palabra reservada continue para continuar la estructura del for sin ejecutar algunas sentencias. Imprime desde el 3 hasta el 10 y el 1 y el 2 no los imprimió. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, y acá es lo que tenemos que tener cuidado. Inicializamos como las veces anteriores, la i igual en 1, i menor o igual que 10 y más. Entramos al for, imprimimos el número i, vale 1, le decimos i menos menos, entonces i ahora vale 0. Llegamos al final del for, lo incrementamos, i vale 1. Entramos porque es menor o igual que 10, imprimimos número 1. Volvemos acá, le restamos 1. Vale 0. Llegamos al final del for, lo incrementamos, vale 1. ¿Qué logramos acá? Lo que se llama un bucle infinito, un ciclo infinito. Y fíjense que como acá baja, está imprimiendo un millón de unos, porque entra al for, imprime, no termina nunca. Le damos acá a terminar, para que vean todo lo que yo subo acá, todos los unos que imprimió. Y ahí rompimos la estructura del for y entramos en un bucle infinito. Eso hay que tratar de evitarlo, tanto en este tipo de bucles como en los indeterminados, que ya vamos a ver más adelante.
Bueno, hasta ahora vimos la estructura for donde nosotros le decimos en forma explícita los límites, en cuánto se inicializa la variable y cuál es la condición de salida. Vamos a declarar un arreglo. El arreglo lo vimos en el video anterior. Declaramos un arreglo de tipo entero, un array, de 5 componentes. Con este cuadro de diálogo voy a mostrar la longitud del arreglo con el método de los arrays.len que nos dice qué tamaño tiene. Esto es un carácter de escape. Hay caracteres que no podemos imprimir dentro de un string. Por ejemplo, si yo quiero imprimir es dentro de comillas, si yo le quiero poner comillas acá, ¿qué hace Java? Me dice, bueno, esto es un string, hasta acá, de una comilla hasta la otra comilla. Esto acá ya no sé qué es. Entonces Java tiene la barra invertida, que es un carácter de escape, para poder imprimir algunos caracteres que habitualmente no se imprimirían, o para que no imprima algunos caracteres que sí se imprimirían. Yo de esta forma, ahora lo vamos a dejar así para que vean que el es va a salir entre comillas, y el barra n, si yo no le pongo la barra, simplemente me agrega una n. Pero si yo pongo barra n significa nueva línea. Entonces en la ventanita me va a salir la longitud del arreglo es, con la es entre comillas, y abajo, porque va a bajar de línea, le concatenamos mi arreglo.len. Si lo ejecutamos, la longitud del arreglo es entre comillas, 2.5. Muy bien. Entonces tenemos un arreglo de 5 posiciones. Yo acá le asigné los valores, la posición 0, la 1, la 2, la 3 y la 4, 1, 2, 3, 4, 5 posiciones. Recuerden que el índice empieza siempre en 0. Le asigné estos valores. Y si los quiero mostrar, hasta ahora lo que hacíamos era 5JOptionP. Vamos a comentar esta, así nos ejecuta. Entonces ahora nos muestra el valor de mi arreglo. Sub 0 es 2, sub 1 es 0, sub 2 es 8, sub 3 es 25 y sub 4 es 12. Con estos 5 JOptionP. Pero bueno, ahora que sabemos repetir código, podemos usar un for, una estructura for, para hacer lo mismo. ¿Y cómo declaramos la condición? Bueno, y lo inicializamos en 0. Fíjense que antes trabajábamos con el 1, porque nos interesaba empezar a mostrar números desde el 1. En este caso empezamos con el 0, ¿por qué? Porque esta i va a ser nuestro índice del arreglo, y el índice de los arreglos comienzan en 0. Entonces, i desde i igual a 0, y decimos que mientras i sea menor que mi arreglo, nuestra variable array, .len, o sea, mientras i sea menor que 5, ya habíamos visto que la longitud era 5. I más más. Entonces, la primera vez vale 0, entra acá, dice, muestra este cuadro de diálogo, el valor de mi arreglo, y entre corchetes le ponemos lo que vale 0, es, y mi arreglo sub i, o sea, mi arreglo sub 0, que es un 2. Llega al final del for, este i igual a 5 lo había puesto para después mostrarles que podemos salir del for. Llega al final del for, incrementa i en 1, entonces i pasa a valer 1, sigue siendo menor que 5 y nos va a mostrar el valor 1. El 2, el 3, el 4. Cuando llega al 5 ya no entra porque i, que es 5, no es menor que la longitud que era 5 y no ingresa. Si ingresara acá daría una excepción de índice de array fuera de los límites. Así que ojo con esta condición, porque si acá le ponemos menor o igual, con 5 va a entrar y se nos va a romper el programa porque 5 no es un índice permitido para un array de 5 posiciones. Si vemos, acá reemplazamos estos 5 JOptionP, que podrían ser 100 si nuestro array es de 100,
por unas 2 líneas de código. Si lo ejecutamos, me va a mostrar el valor de mi arreglo sub 0 es 2, sub 1 es 0, sub 2 es 8, sub 3 es 25 y sub 4 es 12. Bueno. Y acá les voy a mostrar algo de las ventanas que vimos, que las ventanas, como son objetos, también pueden formar un array. Yo declaro ventana, que es el tipo de datos, mis ventanas, que es el nombre de la variable. Con los corchetes estoy diciendo que mis ventanas es un array de ventana, y le digo new ventana de 3. ¿Sí? Hasta ahora, mis ventanas es un array vacíos. Va a contener ventana, 3 ventanas, pero por ahora está vacío. Entonces vamos a llenarlos con un for. Hacemos una variable de control que empieza en 0. La condición de entrada al for es que la variable sea menor que el tamaño del arreglo, que va a ser 3. Entonces ingresamos al for. Mis ventanas sub 0 la primera vez, new ventana, o sea que a la primera posición del arreglo, a la sub 0, le agregamos una ventana nueva. A mi ventana sub 0 le decimos que llame al método setTitle y que le pase como parámetro ventana más la suma de la variable de control más 1. O sea que la primera vez va a valer ventana 1, porque es 0 más 1. Y le decimos que mi ventana sub 0 llame al método setLocation. SetLocation nos da la posición inicial del borde superior izquierdo de la ventana. Y hay que pasarle 2 parámetros en píxeles y le decimos que el primer parámetro es 50 por i más 1, como i vale 0, es 50 por 1, es 50, y este también es 50. Entonces esta ventana la va a empezar más o menos por acá, a 50 píxeles de la izquierda y a 50 píxeles desde arriba. Y le decimos que mi ventana sub 0 sea visible. Llegamos al final del for, incrementamos en 1, ahora i vale 1, sigue siendo menor que la longitud de ventanas, que era 3. Entonces mi ventana sub 1 ahora le asignamos una nueva ventana y lo mismo. De título ventana 1 más 1, 2. El setLocation, o sea las coordenadas del borde superior izquierdo, 50 por 1 más 1 es 2, 50 por 2 es 100, y este también. La primera ventana se va a colocar en 50-50 y esta en 100-100, y la hacemos visible. Llegamos al fin del for, se incrementa, es un 2, 2 es menor que 3, ingresa, y hacemos lo mismo para la ventana sub 2. Cuando llega acá, se transforma en 3, 3 no es menor que la longitud de ventanas, que era 3, por lo tanto no entra más. Vamos a ver qué hace este código. Y tengo 3 ventanas. Esta está ubicada en 50-50, se llama ventana 1. Esta está ubicada en 100-100, se llama ventana 2. Y esta está ubicada en 150-150 y se llama ventana 3. Generamos objetos, los pusimos en un array por medio de un for. Yo cuando aprieto salir ahí, sale todo porque así está programada la ventana. Bueno, ahora que tenemos las 3 ventanas, quizás yo quiera recorrerlas a las ventanas. Entonces, ¿qué diríamos? Bueno, for i igual 0, i menor igual que mis ventanas.len, i más, y pondría lo que quisiera, bueno, cambiarle por ejemplo el título de la ventana. Pero for tiene otra forma de hacer las iteraciones, que se conoce como for each, o sea, por cada uno. Each, traducido al castellano, es cada. Entonces, un for each sigue siendo un for, pero acá en lugar de darle una variable de control y una condición de salida, decimos que del tipo ventana yo voy a tener una variable que se llama mi ventana, y a esa variable mi ventana, en cada iteración del for,
le voy a pasar uno de los elementos que tiene mis ventanas. No nos confundamos. Mis ventanas es el array que habíamos declarado más arriba. Mi ventana es una variable interna de este for. Yo acá le podría poner variable vent. Y acá debería ponerle, lo cambio para que no se confunda. Este es el tipo de dato. En los otros for declarábamos la variable de control con un tipo de dato entero con i igual a 0. Acá le decimos que para un tipo de dato ventana, en la variable vent, anda poniéndome en cada vez que iteremos un elemento de mis ventanas. ¿Y esto hasta cuándo se va a hacer? Hasta que mis ventanas no tenga más. Acá no necesitamos ponerle ninguna variable de control o condición de control. Cuando mis ventanas no tenga más, directamente va a salir del for. Vamos a ejecutarlo. Esto por cada ventana lo que hace es cambiarle el título a segundo título. Esto no nos vamos a dar cuenta porque rápido va a crear las ventanas con el título ventana 1, 2 y 3 e inmediatamente, sin que nos demos cuenta, ya le cambió el título a todas a segundo título. Esto lo hizo una ventana a la vez. Primero a la ventana 1 le cambió el título, luego a la ventana 2 y luego a la ventana 3. Esa es otra forma del for con un pero el que se denomina for each. Habíamos dicho que el for es una estructura de iteración repetitiva, un bucle con un tamaño predeterminado. ¿Por qué? Porque nosotros acá le decimos que esto lo haga con la misma cantidad de ventanas que tiene mis ventanas. Ya lo sabemos de antes, por más que hoy cuando estoy programando yo no sé qué tamaño va a tener, pero el for cuando empieza ya sabe qué tamaño va, cuántas veces tiene que hacer la iteración. Porque al principio, cuando se declara, ya este dato es conocido. Lo mismo cuando declaramos una variable de control y una condición de salida. Cuando empieza a ejecutarse el for ya sabe cuántas veces tiene que iterar. Ojo, por más que sepa, vimos que podíamos quebrar esa iteración. O toqueteando la variable de control, como acá, y nos quedó en un loop infinito, o con el continue o con el break, podemos, por más que sepamos de antemano cuántas veces se va a ejecutar la iteración, romper esa lógica y hacer que el for dure menos veces. Bueno, en el próximo video vamos a hablar de los otros bucles que son indeterminados. Cuando empiezan no se sabe cuándo van a terminar porque no se sabe la condición de salida.